Conducción de calor en una placa sólida. En este video presentamos la segunda parte de la implementación de los casos de conducción de calor que hemos estado analizando. En el video pasado presentamos la implementación completa del caso 1, que es el caso bidimensional. Y en este video vamos a proseguir con la parte de especificaciones en Fluent para el caso 2, que es la conducción en un sistema tridimensional consistente en una placa de espesor delgado. Una vez concluida la implementación del caso 2, vamos a analizar en conjunto los resultados de ambos casos. Recordamos que para el caso 2 vamos a evaluar tanto convección natural como convección forzada desde la pared frontal hacia el ambiente, y al final también vamos a desarrollar el caso transitorio. Esto es la evolución temporal a la cual está sujeta el sistema desde su arranque hasta que llega o se aproxima a su estado estacionario. Damos doble clic a Setup, en donde daremos las especificaciones de simulación de Fluent. En la ventana que se nos va a abrir, activamos doble precisión, hacemos clic en iniciar. Una vez que carga el Fluent, verificamos las condiciones generales de la simulación. En primer lugar, pues que estamos en un sistema operado en estado estacionario. Y en segundo lugar, los modelos que emplearemos. Vamos a poner por el momento una vista de la malla sobre la cual se desarrollará el caso. Vamos ahora a los modelos. Del mismo modo que en el caso anterior, es importante activar algún modelo de flujo que contenga los términos difusivos de las ecuaciones de transporte, porque de ello depende la presencia de los procesos de conducción de calor en la ecuación de energía. Una vez activada la ecuación de energía, nos vamos a materiales, sólido, verificamos que esté el aluminio seleccionado. Luego nos vamos a condiciones de la zona de celdas, le damos doble clic, seleccionamos placa y cambiamos el tipo de fluido a sólido. Cerramos la ventana que se va a abrir y ahora nos vamos a las condiciones de frontera, que son básicamente las paredes. Comenzamos a asignar condiciones iniciando por la pared izquierda. Hacemos doble clic y vamos a ir asignando las temperaturas que ya hemos definido anteriormente. 50 grados para esta frontera, 50 grados para la pared derecha, que expresados en Kelvin son 323.15. Asignamos 100 grados centígrados para la pared inferior y la pared superior, o lo que es lo mismo, 373.15 Kelvin. Luego nos vamos a la pared posterior. Recordamos que el sistema en esa frontera está térmicamente aislado. Por lo tanto, el flujo de calor en esa pared será igual a 0.
Le damos clic a OK. Y ahora nos vamos a la pared frontal. En este caso vamos a hacer un paréntesis para presentar el cálculo del coeficiente de película para esa frontera. Visualizamos nuevamente la geometría de nuestra placa y nos enfocamos en la pared frontal. Recapitulamos en la condición de frontera aplicable a dicha pared, que nos indica que el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperatura entre el ambiente y la superficie de la placa. Aparece también un coeficiente que es conocido como coeficiente de película o coeficiente de transferencia de calor. Este coeficiente lo podemos calcular a partir de correlaciones para el número de Nusselt. Para el caso de convección natural, que es el primer caso que vamos a evaluar, usaremos la correlación de Churchill-Chu, que ya habíamos dicho que es una correlación aplicable a paredes isotérmicas, que vamos a usar para este caso, debido a que no ubicamos un caso específico que represente lo que sucede en este sistema acoplado de conducción en sólido y convección natural en ambiente. Esta correlación está en términos del número de Rayleigh, aquí definido, y el número de Planck. La temperatura a la que se evalúan las propiedades que aparecen en estos grupos adimensionales va a ser una temperatura media obtenida a partir de la suma dividida entre 2 de la temperatura ambiental y de la temperatura promedio en la pared. En este caso, la temperatura promedio en la pared la vamos a considerar entre los dos límites de temperatura que tenemos, que son 50 y 100 grados. En este caso, vamos a estar definiéndola como 75 grados centígrados. Por lo tanto, las propiedades las evaluamos a 52.5 grados centígrados. A partir de la interpolación de datos de la tabla 6 del libro de texto de Linhart, obtenemos estos valores para la difusividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Planck y la conductividad térmica. Esto nos da un valor del número de Rayleigh de 4.088 por 10 a la 7 y un valor de Nusselt de 41.786, lo cual finalmente nos arroja un valor del coeficiente de película igual a 3.888. Este es el valor que incorporaremos en la simulación. De regreso a la ventana de Fluent que teníamos abierto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el tipo de especificación en esa frontera a convección, tal como se muestra en el video, e introducimos el valor del coeficiente de transferencia de calor, 3.888 watts sobre metro cuadrado Kelvin, y la temperatura del ambiente, la temperatura en el seno del aire, que es de 30 grados centígrados. Con esto concluimos la especificación de las condiciones de frontera. En métodos dejamos los valores predeterminados, nos vamos a inicialización, hacemos una inicialización híbrida y de ahí nos vamos a correr cálculo. Ponemos un número máximo de iteraciones en 500, realmente necesita mucho menos por tratarse de un sistema geométricamente sencillo y en estado estacionario. Y le damos clic a calcular. El sistema converge bastante rápido. Y ahí aparecen las ecuaciones resueltas, que en realidad solamente es la ecuación de energía térmica la que efectivamente se resuelve.
Cerramos el Fluent y guardamos la simulación. Los resultados de los dos casos los vamos a analizar en conjunto. Para eso vamos a presionar en solución para el caso de conducción bidimensional. Hacemos clic y mantenemos presionado el botón y soltamos en la parte de resultados del caso de conducción 3D. Eso transfiere los resultados del caso 2D junto con los resultados del caso 3D. Le damos doble clic a Results del caso de conducción 3D y ahí vamos a analizar los perfiles de temperatura de las dos aproximaciones que evaluamos en esta simulación. Aparecen las dos geometrías, aparentemente las dos son tridimensionales, pero en el caso de conducción 2D, a pesar de que muestra un espesor, las caras frontal y trasera implican condiciones de simetría. Ponemos una mirada frontal a ambas geometrías y vamos a crear dos planos. El primer plano va a ser uno que va a cortar la placa bidimensional, por lo tanto seleccionamos en dominios todos los contenidos en conducción 2D, le damos clic en aplicar usando el método de plano XY, hacemos lo propio para el plano 2, solo que en este caso vamos a hablar de los dominios del problema de conducción 3D y vamos a hacer que el plano corte ligeramente detrás de la superficie de la placa a menos 0.1 centímetros. Le damos clic a aplicar y ahí tenemos nuestros dos planos. Ahora vamos a crear gráficas de contorno. Para la gráfica de contorno 1 vamos a usar el plano 1 correspondiente al caso 2D y vamos a graficar los perfiles de temperatura. Vamos a ponerle 80 niveles de contorno. Le damos clic a aplicar. Ahí vamos a tener nuestros perfiles de temperatura en la placa. Vemos las paredes más calientes, superior e inferior, y las frías o menos calientes, que son las verticales izquierda y derecha. Ahora hacemos lo mismo para el caso 3D en una nueva gráfica de contorno, usando el plano 2, siempre con 80 niveles. Le damos clic a aplicar y ahí vemos que realmente los perfiles se parecen bastante. Esto aparentemente nos indica que para la diferencia de temperatura de 30 grados en el aire y el rango de 50 a 100 en la placa, la convección natural no es suficientemente significativa para que gráficamente se pueda ver una diferencia. Para estar un poco más seguros de esto, vamos a crear una gráfica comparativa de las temperaturas a lo largo de una línea horizontal central de las placas. Para eso vamos a crear como locaciones dos líneas. Cada una de ellas pasará por el centro de nuestros planos. A la línea 1 vamos a definirla como una que corta horizontalmente el centro de la placa 2D. El punto 1 tiene las coordenadas 0, punto 15, 0 y el punto 2 de la línea, el otro extremo, tendrá las coordenadas punto 3, punto 15 y 0. Vamos a ponerle 40 puntos de muestreo
y en dominios seleccionamos los contenidos en conducción 2D. Le damos clic a aplicar y vemos cómo se dibuja una línea en medio de la placa de conducción 2D. Creamos una segunda línea para el caso tridimensional. Seleccionamos los dominios en 3D y los puntos extremos de la línea que atraviesa la mitad de ese plano. 0.15 y menos 0.001 y 0.3.15 y menos 0.001 para X, Y y Z respectivamente de ambos puntos. Siempre con 40 puntos de muestreo. Le damos clic a aplicar y vemos cómo se dibuja esa línea en el plano 2. Ahora vamos a crear una gráfica, le damos clic al icono Chart, ok, y vamos a seleccionar la serie de datos. Para la serie 1 vamos a usar la línea 1. En el eje X vamos a poner la posición de la coordenada X. Y en el eje Y vamos a poner la temperatura. Le damos clic a aplicar y vemos el perfil de temperatura en X. Creamos una segunda serie de datos, le damos clic al icono New. Este va a usar la línea 2 y los mismos parámetros en X y Y. Y ahí vemos cómo se dibujan los dos perfiles. La línea azul, que corresponde al caso de convección natural, está ligeramente por debajo de la línea roja, lo cual implica una temperatura un poco menor al caso 2D. Esto se debe, evidentemente, a la pérdida de calor que está teniendo la placa hacia el exterior. Es una pérdida pequeña, pero en esta gráfica podemos observar su efecto. Cerramos los resultados y ahora vamos a modificar el caso de conducción 3D. En lugar de convección natural, vamos a ver qué sucede si especificamos convección forzada. Abrimos el Fluent dando doble clic a la etapa de solución. Y una vez abierto, vamos a ir directamente a las condiciones de frontera, a la pared frontal. Y ahí vamos a introducir el nuevo coeficiente de película, que vamos a hacer otro paréntesis para presentar su cálculo. Visualizamos nuestra geometría y ponemos otra vez la condición frontera, donde lo único que va a cambiar va a ser la forma en que vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor a partir del número de Nusselt. Vamos a usar la correlación de Churchill-Yosoe para convección forzada en una placa vertical isotérmica, como aproximación a este caso acoplado particular que nos interesa. Las propiedades serán evaluadas a la misma temperatura promedio que empleamos para el caso de convección natural. Las propiedades van a tener los mismos valores que para el caso de convección natural. Aquí las presentamos.
y vamos a considerar que la placa está expuesta a una corriente de aire de 4 metros por segundo, la cual pasa enfrente de la pared frontal y genera la convección forzada de calor desde la placa hacia el ambiente. Esta es una velocidad razonable para un flujo de aire provisto a partir de algún mecanismo de ventilación o de una corriente de aire ambiental en un espacio abierto. Calculamos el número de Reynolds usando como longitud característica 0.3 metros, la longitud de la placa. Quizá pudiéramos usar la mitad de la longitud, en realidad el comportamiento de la placa puede representarse simétricamente, partiéndola en dos o partiéndola en 4 cuadrantes. El valor del número de Reynolds corresponde a un flujo laminar. De hecho, la correlación que estamos empleando es una correlación válida exclusivamente para flujo laminar. Evaluamos el número de Nusselt y obtenemos el coeficiente de película, que va a ser igual a 13.658 watts sobre metro cuadrado Kelvin, más o menos mayor en unas 10 unidades al caso de convección natural. Este valor es el que vamos a introducir ahora en el espacio correspondiente a la definición del coeficiente de transferencia de calor en el fluent. De regreso ponemos el valor que acabamos de calcular. La temperatura de la corriente en contacto con la superficie la dejamos igual en 30 grados centígrados, 303.15 Kelvin. Damos clic a OK y cerramos el fluent. Pedimos que use los datos modificados para cálculos futuros y vamos a darle clic al icono de actualizar proyecto. Esto va a permitir que se resuelva el caso modificado y que suministre los nuevos resultados para que podamos ver cómo se modificaron tanto las gráficas de contorno como la gráfica de perfiles de velocidad en el corte intermedio de las placas. La actualización dura un tiempo del orden de los minutos, lo cual no presento aquí. Corto el video para dar ya directamente los resultados. Hacemos doble clic en resultados para abrirlos. Una vez abierto, vemos las gráficas de contorno y podemos observar en este caso que cuando existe convección forzada, visualmente puede percibirse una diferencia entre los contornos de temperatura en ambos casos. En las temperaturas a lo largo de la línea central, podemos observar que las temperaturas en el caso tridimensional son menores al caso bidimensional. Es decir, vamos observando cómo el color verde es más persistente en el caso bidimensional que en el caso tridimensional, donde predomina un poco más un tono azul, que es un tono que indica temperaturas más bajas. Esto lo verificamos abriendo la gráfica de el perfil de temperatura y efectivamente observamos una temperatura menor para la placa tridimensional que pierde calor
con el exterior y que reduce su temperatura de un modo relativamente significativo con respecto al caso bidimensional, que no implica transferencia de calor hacia afuera del plano en el cual estamos trabajando. Salimos de el análisis de resultados y ahora vamos a implementar el transitorio de este sistema. Para el estado transitorio de la conducción de calor en las placas sólidas que estamos estudiando, algo que podríamos preguntarnos es qué tiempo de simulación habría que especificar para alcanzar o acercarnos al estado estacionario. Este es un valor que no podemos saber exactamente. Lo único que podemos hacer es determinar el orden de magnitud de ese tiempo característico que posiblemente se acerque al estado estacionario. Este tiempo característico debe involucrar un parámetro específico para el problema de conducción, que es en este caso la conductividad térmica. Si la agrupamos con la densidad y la capacidad calorífica, tenemos la difusividad térmica, que tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Cuando nosotros dividimos la longitud característica del sistema elevada al cuadrado entre esa difusividad térmica, nosotros obtenemos un tiempo. Ese tiempo podemos definirlo como un tiempo característico. Sustituimos los valores de las propiedades del aluminio y sustituimos también la longitud característica. En este caso vamos a usar 0.15 metros como longitud característica. Recordamos que hace rato mencionamos que este sistema en realidad se puede dividir en 4 cuadrantes simétricos, de modo que cada cuadrante es un espejo del otro, tanto del lado vertical como del lado horizontal. Y el cuadrante tiene una longitud de 0.15 metros, que es el que sustituimos aquí. Al sustituir todos los valores obtenemos un tiempo de 263 segundos. Este tiempo es un tiempo en el cual nosotros podemos esperar que en el sistema hayan cambios significativos de conducción de calor. Vamos a usar entonces un valor aproximado para evaluar la evolución temporal del sistema. Vamos a poner 300 segundos. Esto no quiere decir que a los 300 segundos vamos a alcanzar el estado estacionario. Simplemente que en ese tiempo es muy probable que nosotros veamos una gran cantidad de cambios significativos en el problema de transferencia de calor y posiblemente nos acerquemos al estado estacionario. Para asegurarnos de que el estado estacionario se alcance, tenemos nosotros que dejar correr la simulación y verificar que no hayan cambios en los campos de temperatura de nuestro dominio. Regresamos al Fluent. Damos doble clic a Solution para el caso de conducción 2D y esperamos que abra el programa. Una vez dentro del Fluent nos vamos a especificaciones generales y ahí vamos a cambiar de estacionario a transitorio. Posteriormente nos vamos a inicialización, hacemos una inicialización híbrida y como es un problema en estado transitorio vamos a usar la opción patch, que es asignar condiciones iniciales. Seleccionamos temperatura, placa y le vamos a asignar 25 grados centígrados de condición inicial a la placa, 298.15 Kelvin, que sería la temperatura que tendría la placa justo antes de iniciar su calentamiento desde las paredes.
En actividades de cálculo especificamos que se grabe el problema cada iteración y en correr cálculo vamos a poner 300 etapas de tiempo de 1 segundo cada una con iteraciones máximas de 500 por cada etapa de tiempo. Cerramos el Fluent. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso tridimensional. Le damos doble clic a Solution. Y una vez dentro del Fluent vamos a cambiar las mismas especificaciones que acabamos de hacer para el caso 2D. Nos vamos a especificaciones generales, cambiamos de estacionario a transitorio. Luego nos vamos a inicialización, hacemos una inicialización, asignamos con patch el valor inicial de la temperatura. Esto nos va a servir para asegurar que nuestros dos sistemas partan de la misma temperatura inicial, 298.15 Kelvin, clic en patch, cerramos. Nos vamos a actividades de cálculo, especificamos que se guarde la simulación cada una etapa de tiempo y en correr cálculo especificamos los 300 segundos de simulación. Cada etapa va a tener 1 segundo con 500 iteraciones máximas por etapa. No le damos clic a calcular, cerramos el Fluent y lo que vamos a hacer es darle desde el Workbench clic a actualizar proyecto, que es lo que vamos a hacer en el botoncito que está aquí arriba. Le damos clic y se va a llevar algún tiempo en terminar. No incluyo en el video el tiempo de cálculo que se lleva la actualización al caso transitorio, pero una vez concluido ya podemos abrir los resultados y ver cómo cambió la transferencia de calor a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el caso final a los 300 segundos. Vamos a cambiar de etapa de tiempo. Vámonos al tiempo cero. Ahí nos damos cuenta de la condición inicial, que son los 298 Kelvin parejo. Nos vamos a algunas etapas de tiempo posteriores y vamos observando cómo se va a llevar a cabo el calentamiento gradual de las placas, tanto para el caso bidimensional como para el tridimensional. Vamos observando su evolución hasta la etapa final de tiempo. Vemos, por ejemplo, que a 295 segundos, 296, 297, no se percibe visualmente un cambio significativo. Posiblemente ya estemos cerca del estado estacionario. Vamos a ver lo mismo, pero ahora en la gráfica de los perfiles de temperatura. Ahí los vemos al tiempo final. Vámonos al tiempo cero. Observamos el perfil plano de temperatura en 298.15 Kelvin y a los tiempos iniciales vamos viendo que inicia el calentamiento de la placa, que está casi una temperatura pareja en 298 Kelvin, con excepción de las orillas, que ya vemos un cambio pronunciado desde los 323 Kelvin o 50 grados hacia abajo, lo cual indica que la placa se empieza a calentar desde los 25 grados hacia arriba.
El comportamiento se ve casi parejo para los dos casos, 2D y 3D. Vemos otro tiempo. Por ejemplo, para los 63 segundos vamos viendo cómo el perfil ya indica que la temperatura pasa por arriba de los 50 grados en algunos puntos por efecto del calentamiento proveniente desde las paredes de arriba y abajo que están a 100 grados. Evaluamos temperaturas mayores y ya entonces vemos cómo se forma el perfil parabólico en el centro de la placa. Ya vemos que entre los últimos puntos efectivamente la diferencia no parece ser visualmente significativa. Ahora vamos a generar una animación de los contornos de temperatura de ambos casos. Seleccionamos animación por etapa de tiempo para todo el rango, le damos guardar animación y le damos clic a play para que comience a generarse esta animación en video. La generación de este video lleva un tiempo considerable. De nueva cuenta, no está incluido en el video ese tiempo, pero una vez que ya está concluido, podemos ver el video ubicándolo en la carpeta en la cual la guardamos. Al abrir esa animación podemos ver la evolución de los perfiles de temperatura. Vamos a mostrarla. Aquí podemos verla, que son los 300 pasos o las 300 etapas de tiempo hasta los 300 segundos. Ya para terminar vamos a analizar los fluxos de calor en las fronteras. Vamos a cerrar el selector de etapa de tiempo. Antes seleccionamos el último tiempo, 300 segundos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser crear 4 líneas que bordeen nuestro sistema bidimensional. ¿Por qué? Porque el dibujo en sí, el Fluent lo asume tridimensional, considerando que la parte del frente y la parte posterior tienen simetría con otros elementos iguales. Y lo que nosotros necesitamos es fronteras representadas por líneas, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Insertamos una línea a la cual vamos a nombrar derecha y va a ser la que pase sobre la pared vertical derecha. Los dos puntos que forman sus extremos son punto 3, 0 y 0, y punto 3, punto 3 y 0. Vamos a poner 40 puntos de muestreo. Le damos a aplicar y notamos que se ilumina esa línea. Creamos una segunda línea a la cual vamos a llamar izquierda, que va a ser la línea vertical izquierda, cuyos puntos son 0, 0, 0 y 0.30. Procuramos seleccionar los dominios en conducción 2D, no nos olvidamos de eso, con 40 puntos de muestreo. Le damos a aplicar y vemos que aparece la línea en el diagrama de contornos. Creamos la línea inferior, ponemos sus puntos extremos y por último creamos la línea superior.
En estas 4 líneas vamos a evaluar el flux de calor. Para el caso tridimensional no necesitamos crear líneas ni superficies porque estas ya están definidas como paredes, las paredes laterales y las paredes inferior y superior. Muy bien, terminamos con esto, ya tenemos nuestras 4 líneas. Vamos ahora a evaluar los fluxos de calor, nos vamos a calculadoras, calculador de funciones, y vamos a comenzar con el dominio bidimensional. Vamos a hacer una integral en la longitud, seleccionamos esa función y vamos a comenzar con la línea derecha, seleccionamos en caso conducción 2D y procuramos que esté seleccionado flux de calor en la pared. Le damos calcular y vemos ahí el valor de 45.517.4, que es el flux de calor por unidad de longitud. Verificamos que la línea izquierda nos dé el mismo valor, porque de hecho son simétricas. Es un valor negativo, quiere decir que está saliendo calor por esa pared, por ese lado. Y ahora vemos el valor para la línea inferior. Es un valor muy similar, 45.700, es positivo porque es de entrada, y como simetría la línea superior también tiene el mismo valor. El calor que entra al sistema por las paredes calientes debe ser igual al calor que se pierde por las paredes frías. La pequeña diferencia que observamos en este caso entre el calor de las paredes calientes y las frías se debe a que realmente no estamos en el estado estacionario, quizá estamos aproximados, pues los 300 segundos no son una garantía de operación en estado estable todavía. Por lo tanto, aún debe existir una pequeña cantidad de acumulación de calor, que es lo que genera esta discrepancia que vemos. Ahora vamos a ver los fluxos para el caso tridimensional, para lo cual emplearemos una integral en área en las 4 paredes laterales de la geometría. Vamos a empezar con la pared derecha, cambiamos el caso a conducción 3D, verificamos que esté elegido como variable flux en la pared, le damos clic a calcular, vemos el valor para la pared izquierda exactamente igual. Para la pared inferior vemos una diferencia significativa con respecto a las paredes verticales. La pared superior tiene el mismo valor. El balance entre las paredes horizontales y las verticales debe asumirla la pared frontal, que tiene un valor negativo y que es justamente la pérdida hacia el ambiente. La pared posterior debe tener un valor de flux cero, lo cual es razonable, pues así lo especificamos en las condiciones de frontera como una pared aislada. Y con esto terminamos nuestra implementación por CFD de estos escenarios de conducción de calor.